¿sí? Si es un documental en el que vamos a controlar todos los... Bueno, primero vamos a establecer una división. Una cosa es trabajar haciendo ficción, en donde podemos controlar todos los elementos. En una ficción de manera óptima, no debe volar una mosca dentro del cuadro si no lo quiere el señor director. ¿Sí? De forma óptima. ¿Sí? Una producción una producción grande, una ficción grande, te digo, no vuela una mosca en el cuadro si no lo dice el guión, si no está... Mientras que en el documental los parámetros son totalmente distintos. En el documental no tenemos todo el control de lo que está sucediendo. No tenemos el control de lo que está enfrente del lente. Estamos registrándolo. Entonces, el primer elemento que yo considero indispensable para el documental, una vez que tenemos definido qué carácter de documental tenemos, es la elección del equipo. El equipo puede tener muchas características. No nos vamos a olvidar de la cuestión técnica, eso es lo de menos. Vamos a pensar en la cuestión utilitaria, ¿sí? Es decir, para el documental, te digo, dependiendo de su carácter, y vamos a empezar en primer lugar por definir que hay un campo que es el de la ficción, y en el campo de la no ficción, no todo es documental. Hay muchas que son producciones de carácter didáctico, ¿sí? Hay muchas que son producciones de carácter científico, que sí tienen un carácter documental, pero con condiciones controladas. Muchas veces, no siempre, pero generalmente es con condiciones controladas, ¿sí? Y está, por otro lado, ese lugar común con el que asociamos al documental, que es una cámara grabando en mano, en medio de los acontecimientos, ¿no? Y bueno, por eso, a eso me refiero yo con que lo primero que hay que hacer es la elección del equipo, dependiendo del carácter que tenga tu producción. Si tienes una producción grande, si tienes un equipo de 5 o 6 personas que van a ayudar en la cámara, pues te puedes dar el lujo de llevar varios tripiés, de llevar muchos rebotes, pero generalmente hay un lugar común que dice que vincula a la producción documental con producciones de bajo presupuesto. Entonces dicen, bueno, si no es ficción, pues para hacer cámara se va a necesitar 2 personas. El camarógrafo y quien le ayude. Un asistente que le cargue el tripié o que le ayude, así nada más, ¿no? Mientras que en la ficción, para el manejo de cámara hay 8 personas. En el documental generalmente es discriminado y dicen, no, pues fue su asistente. Entonces, bueno, una vez que sea, yo digo que si la producción es, digamos, chaparrita, pues eliges una cámara que sea eficiente, que te permita trabajar cómodamente, que no te pese demasiado, que no sea demasiado voluminosa, que te permita moverte con cierta tranquilidad, pero sobre todo debes poner énfasis en la elección de la parte central del equipamiento, en el caso del cine documental, que es la herramienta sin la cual no funciona ninguna cámara, que es la óptica, ¿sí? Muchas veces cuando vamos a hacer un documental, necesitamos, por características propias del documental, trabajar con un telefoto, con un lente cerrado. Si vamos a hacer, por ejemplo, un documental de vida salvaje o de naturaleza, necesitamos camuflarnos. Si vamos a grabar pajaritos, pues necesitamos conseguir una sonda para poner, una sonda óptica para poner en un nido. Si vamos a grabar, o sea, necesitamos un equipamiento especial con la óptica decidida, pero vamos a ponernos en el plan de una producción de bajos recursos, ¿sí? Entonces vamos a tener que elegir.
¿Qué tipo de documental va a ser? Si vamos a hacer un documental de naturaleza, vamos a requerir telefotos. Si vamos a grabar la vida salvaje, vamos a requerir telefotos, ¿sí? Y vamos a requerir camuflaje. Vamos a requerir la elección de un cuidadoso punto de vista, ¿sí? Ahora, si por el contrario nuestro documental va a ser un documental sobre los movimientos sociales, ¿sí? Y vamos a necesitar hacer tomas de marchas y mítines y cosas así, obviamente no nos va a servir el telefoto. Vamos a requerir un buen angular, ¿sí? Una lente abierta que tenga un gran ángulo de mira, ¿sí? Mientras que sea además que sea un lente luminoso, cosa que no sucede con la mayor parte de los telefotos. Y los telefotos, que son unas lentes muy lindas, tienen como tremendo defecto el que son lentes muy duros, ¿sí? Entonces, no son lentes muy luminosos. Entonces, hay que hacer una elección adecuada dependiendo de lo que vayas a trabajar. Actualmente, la mayor parte de los equipamientos de cámaras semiprofesionales te proporcionan un lente zoom, ¿sí? Lo cual es muy cómodo. Si bien se pierde un poco en calidad de imagen, con el lente zoom, en cuanto a la definición, en cuanto al manejo de los planos, eh, le puede sacar bastante jugo, ¿no? Yo creo, muy particularmente, que no hay lente malo, ¿sí? Si vas a fotografiar hormigas, necesitas un lente macro. Si vas a fotografiar leones, pues necesitas un telefoto, ¿sí? Y si vas a fotografiar, si vas a hacer fotografía bajo el agua, vas a requerir una caja de agua para poder meterte tú con tu cámara blindada, o una caja con pesas y cristales para poderte meter tú y poder meter la caja. Estamos hablando de una caja del tamaño de un escritorio con un cristal fuerte, ¿sí? O sea, que puedas subir. Imagínate, para poder meter 1 metro bajo el agua una cámara, sin que tenga blindaje. Pues necesitas con qué meterla y con qué sacarla, un cristal que proteja del agua, ¿no? El agua es muy atrabancada, ¿no? Entonces, hay equipos para cada cosa que requieras, ¿sí? Y entonces, aparte al momento de elegir la cámara, por supuesto, el asunto más importante es la óptica. Y junto con la óptica, cosas que van pegaditas. O sea, si vas a utilizar un telefoto largo, vas a requerir un tripié sólido. Así de fácil, o sea. Y ahí, en ese caso, más vale que sobre a que falte, ¿sí? Si vas a trabajar con telefoto bien cerrado, porque son las condiciones, ¿sí? Necesitas que tu cámara mantenga una estabilidad absoluta, porque la falta de estabilidad, pues, disminuye la calidad de tu imagen. Entonces, se tiene que, o sea, como un elemento central, se tiene que considerar el equipo, y dentro del equipo la óptica, ¿sí? Si tienes gran equipamiento, o sea, si vas a hacer un documental amparado por la BBC, pues no hay tanto problema, lo planeas y te dan tu grúa el día que la necesites, ¿me entiendes? Bueno, para los que están Pero si haciendo no, preguntas, a veces, bueno, sí, si hay para algunas los, preguntas que me las hagan sí, de una vez. sí, mire, retomando muchos no alcanzaron a leer la pregunta, pero yo le comentaba a Gómez César, y ya nos resolvió algunas preguntas, eh, que la importancia de la composición, ¿no? Para tomar en cuenta la producción documental, ya cuando estamos haciendo producción. Enrique Fonseca dice,
como cinematógrafo, ¿cuáles son los elementos bases a considerar? Creo que ya has hablado sobre ello, ¿no? ¿Qué tipo de, de cámara, qué tipo si es telefoto, si es para, para vida animal, para vida, para movimientos sociales, creo que ya estás marcando algunas cosas. Y por ahí también Grecia Hernández nos pone qué debemos saber de la composición para lo que para los que van empezando y cómo podemos practicar, cómo podemos practicar. Y Bueno, hay varias cuestiones. Con respecto a la composición, la mejor escuela es la pintura clásica. Y mira, durante mucho tiempo, la composición en el cine básicamente se tenía que hacer eh, con el esquema de la pantalla de 4x3 o la pantalla, el formato académico que le decían antes, ¿sí? Que era de 1 a 1,88, que era prácticamente el formato cuadrado. ¿Sí? El cine, cuando se desarrolló, empezó a desarrollar, este, con el desarrollo tecnológico, empezó a desarrollar pantallas más anchas. ¿Sí? Entonces hubo un momento, sobre todo en los años 60, 70, en que se desarrollaron el Panavision, el Cinemascope, en todos estos formatos alargados, ¿sí? Mientras que en la televisión, en el video, el formato no podía ser más que cuadrado de 4x3. Con el desarrollo tecnológico y con el advenimiento de la alta definición se rompió con ese tabú del formato cuadrado y quedó ya para la historia. ¿Sí? Y entonces se adoptó el formato apaisado rectangular, este formato de 16x9, que tiene una mayor correspondencia con los formatos cinematográficos del estilo de Cinemascope o Panavision o de este tipo, ¿no? Hay como 5 o 6 formatos distintos que se utilizan en el cine, y en el video, pues básicamente lo que hay es un formato a partir del HD, del advenimiento del HD, y se ha seguido respetando con el 2K y el 4K y el 8K. Lo que hay es un formato que es básicamente con ligeras variantes de 16x9. Es un formato apaisado. En, ahora bien, las reglas básicas de la composición, ¿sí? Dicen que, híjole, me gustaría recomendarles un texto del maestro Santos Balmori, que se llama La composición en las artes visuales. Es un texto editado por la UNAM. Originalmente lo editó la Facultad de Filosofía y Letras y después lo reeditó la Escuela de Artes Plásticas, la Escuela de San Carlos, y ahora ahora la escuela que está en Tepepan debe de haberlo reeditado. Pero este habla de precisamente la composición en las artes visuales, descifrando la cuestión de la composición áurea y de la medida áurea, del número áureo. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Dice que la proporción áurea es aquella en la cual en una línea recta el segmento menor es al segmento mayor, como el segmento mayor es al todo. ¿Sí? Es una formulita así muy sencilla. Y que estos segmentos nos permiten dividir, tanto en el plano horizontal como en el vertical, el cuadro, no la pantalla, el cuadro sobre el que vamos a componer, en 3 secciones verticales y 3 secciones horizontales, proporcionales. O sea, vamos a dividir la pantalla en tercios a lo largo y a lo ancho. ¿Sí? Y de esos textos, de esos 4 puntos en donde se intersectan los polos, los nodos que pusiste en los nodos en donde se juntan esos tercios, son los puntos fuertes de tu composición. ¿Sí? Nosotros venimos de una
civilización, de una cultura grecorromana, de una cultura grecolatina, que es nuestra, o sea, crecimos educados por la Biblia y por la Ilíada, parejito, ¿sí? Y vimos siempre, o sea, primero, las iglesias y los teatros, ¿sí? Y la pintura. Y esta dice que esos 4 puntos son los más importantes de la composición, ¿sí? Y que generalmente en una composición rectangular, nosotros lo que hacemos es recorrer la pantalla, digamos, en estos términos, ¿no? Desde el punto de vista superior y damos el paseo hasta que quedamos en este punto, en el punto en donde se juntan el ángulo derecho, en el nodo inferior derecho es el punto central de la composición, de acuerdo a los cánones clásicos. Ahora, eso es una consideración que funciona para la fotografía, funciona para el documental y todo, siempre y cuando los cuadros sean fijos. Es decir, siempre y cuando la composición sea estática. Cuando aparte de todo, el problema está en que el lenguaje cinematográfico incorpora en su definición un elemento, es el lenguaje de las imágenes en movimiento. Cuando tenemos un cuadro estático, sabemos en dónde están los puntos fuertes de la composición. Pero cuando tenemos un cuadro en movimiento, tenemos que hacer un esfuerzo por mantener esa proporción composicional. ¿Me entiendes? Sí. ¿Sí? O sea, cambia el concepto cuando estamos con un cuadro fijo, cuando estamos haciendo una revista, ¿sí? A cuando estamos haciendo un seguimiento, ya sea cámara en mano, o con la cámara sobre un soporte, o sobre un tripié, o sobre un carrito, o sobre lo que sea. El canon de composición que se mantiene cambia, ¿sí? O sea, nos podemos poner exigentes con la composición cuando el cuadro es fijo. Y cuando el cuadro deja de serlo, entonces tenemos que tener otros elementos. Ahora, ¿cuáles son los elementos que debemos considerar en la composición estática? En primer lugar, el juego de los elementos. En segundo lugar, la profundidad, la sensación de profundidad es la que nos debe de orientar. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la relación de los sujetos con el primer plano y con el fondo? Después de eso, para la cuestión de composición, también debemos de considerar la cuestión cromática. ¿Sí? O sea, el color del fondo y el color del primer plano. ¿Sí? Ya sea que contrasten o que converjan. ¿Sí? O sea, sí, pero no debemos, si lo que queremos es resaltar la calidad, tenemos que preocuparnos mucho. Detrás de nuestro personaje no haya un poste que le salga de la cabeza cuando estamos fotografiando, ¿sí? Que no se vea que le sale un poste de la cabeza, o un palo ahí, una cosa, ¿no? Que no haya un letrero mal puesto, que no haya nada que nos distraiga detrás del personaje de la iglesia detrás, ¿sí? Todo la luz, que ese es el otro ítem que debemos de considerar en la fotografía documental. ¿Cómo estamos con la luz? ¿A qué hora vamos a fotografiar? ¿Nos conviene trabajar a contraluz? ¿Nos conviene trabajar con la luz cenital? ¿Nos conviene trabajar temprano? Conozcan el trabajo de un fotógrafo que se llama Néstor Almendros. No sé si lo recuerden. ¿Sí me están escuchando? Sí, 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 pero bueno, yo no me acuerdo, porque se me dio clase en la UACM, pero sí, no lo recuerdo.
Sí, y aparte de, bueno, ¿me oyen? Néstor Almendros. Ay, ¿cómo se llamaba? Era uno con Richard Gere. Todos los planos de esa película, Días de Gloria se llamaba en español, de Terrence Malick. Esta es de por ahí de 78 o 79, 80 debe ser la producción. Esa película tiene una fotografía sorprendente. ¿Por qué? Por ejemplo, todo lo trabajaba a contraluz. Nunca hizo ninguna toma con la luz cenital. Todas las fotos, todo fue a contraluz. ¿Sí? Y se levantaban a las 4 de la mañana y esperaban al amanecer. Trabajaban de las... o sea, todos sus planos en interior y en exterior están hechos a contraluz. Pero con una maestría sorprendente. Ganó en ese año el Oscar a la mejor fotografía, porque además es una fotografía muy pulida. Tiene muchísimo trabajo Néstor Almendros. Ganó muchos premios de fotografía. Pero ese es un ejemplo muy mostrable. Yo les recomiendo que busquen la película y que busquen en YouTube la escena del incendio. Es una película que de época se ubica al final, a mediados del siglo XIX, a finales del siglo XIX, ya con el ferrocarril, y se ubica en una granja que cultiva trigo, ¿sí? Y entonces hay un momento en que en esa granja lo que cae es una plaga de langosta. Y entonces se planteaban el asunto, ¿cómo vamos a hacer que actúen? O sea, ¿cómo vamos a hacer una plaga de langosta? Entonces se consiguieron muchas langostas pequeñas para los primeros planos, ¿sí? E hicieron pruebas con muchas cosas. Y resultó que lo único que más o menos funcionó fue comprar en una fábrica de cacahuates, cáscara de cacahuate, ¿sí? Y esa cáscara de cacahuate, con ventiladores encontrados, la hacían que volándose toda la cosecha. Y realmente lo que son toneladas de cáscara de cacahuate bien iluminadas, ¿sí? A contraluz y pues, ¿sí? Y eso dio la impresión de que eran millones de langostas y cigarras, ¿no? Y bueno, como esto está lleno, hay muchas películas que tienen un tratamiento documental muy, muy, muy fuerte. Pero eso es algo que determina el fotógrafo. En el caso de un fotógrafo como Néstor Almendros, pues, bueno, tenía todo a su disposición, ¿sí? Hay otros fotógrafos, hay algunas muestras de fotografía, de películas que han dado muy buen resultado, pero que han trabajado con poca luz. No sé si ustedes recuerden una película, un documental de Carlos Markovich, que se llama ¿Quién diablos es Juliet? ¿No se acuerdan? Es una película como de hace unos 15 años. Está bonita, muy bien hecha, pero tiene una característica. La luz es la que había. Este cuate no metió ni un rebote. ¿Me entiendes? Ni siquiera se llevó su rebote para rebotar la luz del sol. La luz que había. Cámara en mano. ¿Sí? Y entonces simplemente decidía o exploto el contraluz o me voy con la luz de lado o me voy con la luz a favor. Pero no tenía un de producción. No puso un solo rebote, no puso nada. ¿Sí? Y contrastas, por ejemplo, con
con esta película maravillosa que hizo González Iñárritu de The Revenant. Esa es una fotografía también. ¿Sí? Con 50 asistentes. ¿Entiendes? Que tenían todo tipo de rebotes y filtros. Es una fotografía sin iluminación, pero con 80 personas. Y eso es a eso me refería yo con que el documental generalmente se asocia con una producción sin dinero. ¿Sí? Total, el director, el camarógrafo y su asistente, o el camarógrafo y sonidista, dicen, ¿no? 3 o 4 personas máximo para el documental. Y para una ficción, entonces hay muchas diferencias. Pero no sé si tengan algunas dudas de todas las tonterías que estaba diciendo. No, al contrario, nos estás ayudando un buen, Gómez César. Mira, por ahí, volviendo al tema, ¿no? O sea, el lenguaje cinematográfico, ¿no? Los planos, los encuadres, ¿qué importancia van a caer para los que están ahorita generando documental en este taller? ¿Qué importancia es tener un vasto archivo grabado en producción para que enfrentarse también al montaje sea viable para tener más elementos para hacer un buen documental, en este caso? Mira, voy a hacer un poquito de publicidad. Te voy a mostrar aquí algo que es muy importante. Vean aquí. Este tipo de publicaciones. Este es un libro muy viejo. Este es un libro que yo compré hace 40 años. La mitad de sus páginas han perdido vigencia porque se refieren a la técnica que se usaba en aquel entonces, hace 40 años. Pero la mitad no ha perdido vigencia, porque puedes trasladar todo lo que aquí habla de 16 y 35 milímetros a los formatos actuales de video. Entonces, la mitad de estas páginas están llenas de recomendaciones para trabajar en 35 milímetros. Pero la otra mitad está llena de netas. O sea, ¿qué consideraciones tienes que tener? Tiene aquí un capítulo muy grande de cómo vas a fotografiar un documental, en qué condiciones, qué haces, qué pasa, o sea, de cuando lo hacías, cuando te llevabas latas de película y tenías que regresar. Bueno, en el caso de ellos, tenían que regresar a revelarlos a Hollywood, ¿me entiendes? Se iban a la India o a cualquier otro, a la África, y tenían que regresar a revelarlo. Ahora ya no tienen ese problema. Pero bueno, finalmente, las cuestiones que aquí marca este tipo de textos, ¿sí? No han perdido vigencia. ¿Sí? Te digo, en la mitad del libro ha envejecido, pero la otra mitad no. Los conceptos no. Entonces, sí es bueno consultar este tipo de cosas. Porque, por ejemplo, aquí te dice, a ver, todas las consideraciones que necesitas. Desde cuestiones súper comerciales, cuando vas a hacer un documental comercial, digamos, como los seguros y los seguros médicos y el hecho de que tengas una enfermera siempre, ¿sí? Hasta los transportes, los choferes, ¿sí? La necesidad de contar con todo tipo de soportes, que con una grúa, con un dolly, con un carrito, con uno de ruedas, está todo enumerado de acuerdo a la importancia que se le concede, ¿sí? Entonces, yo aunque no me quiero deshacer de mi libro, porque aunque está viejito, funciona para muchas cosas, ¿me entiendes? Y muy bien. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con los textos de iluminación. Hay unos textos de Gerald Millerson, ahorita lo tengo prestado, si no te lo mostraba, pero hay unos textos de Gerald Millerson que son muy viejos, porque te habla de las lámparas que existían hace 30 años o 40. Pero la técnica no ha cambiado las herramientas. ¿Sí? Pero para iluminar un retrato, ahí te dice, mira, tienes 8 variantes para iluminar un retrato.
¿sí? Hay veces que hasta con una cartulina, ¿no? Podemos hacer un pequeño rebote y no tenemos, porque a lo mejor Exacto. somos austeros, ¿no? Estamos generando un cine directo, un cine del A eso me tercer mundo. refiero. Entonces, cuando tú vas a una locación, lo primero que tienes que considerar es la luz. Tienes que fijarte si la sombra viene hacia ti, o si tú proyectas sombra hacia adelante, o si proyectas sombra hacia el lado, o si la sombra es difusa, o si la sombra es muy negra, o grisecita clara, ¿sí? Para saber dónde ubicarte, para que elimines las sombras que se dan siempre alrededor de debajo de los ojos, debajo de la nariz, para que en el caso de que estés tú solo con tu asistente, ¿sí? Y tu asistente esté sosteniendo el micrófono, ¿cómo hacerle o sea, cómo colocarte en un ángulo que te permita aprovechar la luz lo mejor posible? Aunque lo que tú pretendas sea un contraluz, ¿dónde agarrarlo con el mejor ángulo? ¿Sí? Más pronunciado o menos. ¿Sí? Entonces, lo primero que tienes que fijarte es la luz. Luego, ¿Sí? Sí, vamos. el sonido, qué importante es el sonido, el sonido. El sonido, bueno, desde mi punto de vista, y siendo lo más honesto posible, el sonido es lo más importante. Es más importante que la imagen. La imagen está al servicio del sonido. ¿Por qué? Porque el sonido es continuo y te da el ritmo. Y la imagen simplemente lo acompaña y lo refuerza. La imagen refuerza al sonido. Bueno, tienen una relación simbiótica, ¿no? Ambos. Pero el sonido, la imagen es discontinua. Acuérdate que el fenómeno cinematográfico y de video, o sea, se va y viene la imagen, pero el sonido no, el sonido es continuo. Siempre no puedes conseguir un sonido maravilloso sin la imagen que corresponde. ¿Sí? Quiero demostrar este asunto. No sé si recuerdes Vestida para Matar, una película de Brian De Palma. ¿La recuerdas? No, Bueno, como tarea, busquen en YouTube la escena del museo en Vestida para Matar. Hay 16 minutos por ahí, 14 o 16 minutos por ahí, en que la escena se maneja con pura música. Dice una palabra en 16 o 17 minutos, una o dos palabras. Y lo que hay son efectos de sonido, ¿no? Los pasos, la música con su ritmo que le impone, ¿sí? Y el manejo de la imagen. Él maneja mucho retrato, mucha narración de las emociones. Acuérdate que cuando estamos cuando estamos retratando a la gente, bien en close-up, lo que estamos poniendo es ¿cómo te diría? Estamos planteando las emociones de los personajes. Cuando estás aquí arriba. Ya cuando incluyes los hombros te empiezas a distanciar, ¿sí? Y cuando estás narrando, los momentos en que estás aquí son los más emotivos, ya sea documental o ficción. Las escenas de amor siempre son aquí, siempre son aquí. Las grandes, fíjate en la ficción o en el documental. Generalmente los fotógrafos cuando hacen esto buscan que haya atrás esté el foco, buscan que haya poca profundidad, mientras que narran una batalla o una cosa, usan un angular para que haya mucha. O sea, porque tienen un rollo ideológico. O sea, no en el sentido de la ideología con angular, pues es para que salga pura gente fea, ¿me entiendes? Los angulares te distorsionan el rostro. Y más si lo acercas mucho. ¿Sí? Pero para eso, para el retrato, los telefotos, ¿no?
Y en el cine de Hollywood, si tú ves, cuando retratan a las chicas en los diálogos, a ella le ponen un filtro o una seda para que sea muy suave, ¿no? Entonces, hay varias cuestiones así. Entonces, pues no sé, o sea, No, está ya, bien. ya, No, está muy bien. Digo, es que estamos aprendiendo entre todos. Es una parte de hacer mano vuelta en el sentido de la imagen en movimiento del cine documental, y esto nos va a servir mucho. O sea, tu experiencia que tienes y que se ha reflejado a través de tus trabajos, pues nos ayudan a nosotros para poder ir con más elementos, hacer una producción un poquito más con más elementos y no nos haga tanto ruido ya en postproducción. En ese sentido, la imagen, el movimiento, las tomas, ¿no? Que nos van a servir mucho para montar un documental que sea rescatable en ese sentido para los talleristas que están tomando este taller.